Hola a todos, en este vídeo os traigo una jornada de pesca en el alga en busca de alguna lubina. La turbidez era bastante mala, pero bueno, en el rango de los 4 y 5 metros de profundidad pues se podría distinguir algo, ya que cuando estamos en zona de laminaria pues la luz penetra muy poco y esto, sumado a que las aguas estén turbias, complica mucho el poder visualizar las lubinas por debajo del alga. En estas primeras bajadas voy haciendo un pequeño planeo por encima del alga y a unos pocos metros sale una bonita lubina que se da a la fuga, como podéis observar aquí. Para este tipo de pesca es importante que el mar esté en calma, que no haya mucho mar de fondo, ya que si no la laminaria se moverá bastante y complicará mucho más ver algún pez a través de ella. Aparte de que, por lo que tengo observado, cuando hay muchísimo movimiento de la laminaria, los peces pues suelen buscar otro refugio, otras zonas donde resguardarse y ya no se meterán tanto entre el alga. Subiendo la marea y en pleamar es cuando los peces estarán activos alimentándose y cazando, y será en los momentos de bajamar cuando los podremos encontrar patrullando por el alga o descansando entre ella. Unas bajadas después de mi anterior captura logro poner a tiro otra preciosa lubina de mayor tamaño. Aunque el tiro es fácil, lo fallo y pierdo la oportunidad. En este tipo de pesca es muy importante ir correctamente lastrados para conseguir una flotabilidad perfectamente neutra por encima del alga en la profundidad en la que vayamos a pescar. De esta manera podremos hacer esperas y planeos perfectos por encima del alga y así evitar alertar a cualquier pez que se encuentre por la zona y poder acercarnos a ellos con mucho sigilo hasta tenerlos a tiro. En esta cota de profundidad es más habitual encontrarse con ejemplares más pequeños y medianos de esta especie. Para encontrar grandes robalos tendremos que bajar un poco más profundo. Lo normal sería encontrarlos a partir de los 7-8 metros de profundidad en adelante descansando en el alga. Es la profundidad media en la que he visto robalos de mayor tamaño, pero debido a la turbidez del agua de esta jornada me he tenido que conformar con pescar entre los 4 y 5 metros. Aún así he podido observar alguna lubina de muy buen tamaño, como en esta ocasión que observo un par de lubinas buenas que estaban patrullando por el alga. Consigo poner a tiro a una, pero mi atención se desvía rápidamente porque logro visualizar unos metros más adelante una gran cabeza que asoma en el alga. Así que decido no disparar e intentar poner a tiro ese precioso robalo que se percata de mi presencia rápidamente y escapa, aunque no lo podáis apreciar en el vídeo.
Es una técnica relativamente sencilla. Siendo buenos conocedores de zonas buenas concretas, con un buen lastrado y una buena técnica y sigilo podremos realizar buenas capturas sin demasiado esfuerzo. Las encontraremos patrullando por debajo del alga o descansando, aunque en muchas ocasiones también las podremos encontrar en la parte más alta de la laminaria, descansando sobre esta o en la sombra que le proporcionan sus grandes hojas. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle like y comentar, nos vemos en el siguiente, un saludo.